avisó ayer, Magdalena nos avisó ayer que está haciendo contacto estrecho, así que nos animamos por primera vez a hacer esto en modalidad flex. Estamos súper contentos de que nos haya resultado. Este lugar, este recinto hospitalario es un lugar que es el principal campus clínico de la Universidad del Desarrollo de la Facultad de Medicina, por lo tanto para nosotros como Centro de Humanidades es un lugar muy importante estar acá con el personal de la salud, acompañarlos por lo menos una vez al mes con estos coloquios y charlas. Al comenzar, quiero contarles que, bueno, hace muy poquito, hace 2 semanas, estuvimos acá en un concierto maravilloso al aire libre, en la explanada. Veo ahí en la pantalla a Carla Benaglio, la vicedecana. Hola Carla, gracias por sumarte. Carla, junto con el doctor Toro, fueron unos de los que estaban muy motivados con hacer esta actividad al aire libre. Así que Mauricio, que también estás acá, agradecerte por ese push, por ese entusiasmo, por seguir trayendo las humanidades para poder acompañarlos. Felipe Brown, el pianista, está ahora pasando por un momento un poquito complejo con uno de sus hijos, así que contarles que estamos mandando toda la energía y amor a ese hijo para que salga adelante. Y bueno, y por último, presentarle, agradecerle a Sandra Pizarro también, que permitió esta modalidad, que llegó para quedarse en esta modalidad flex, ¿cierto? Pero esperamos que siempre estar acá presencial. Contarles que hoy día, en la organización que hicimos en el año con ustedes, con la comunidad de la salud, fue que abril lo íbamos a dedicar al patrimonio. ¿Ah? Por eso invitamos a Magdalena Pereira. Magdalena es una profesional joven que tiene una trayectoria muy destacada en patrimonio. Ella vivió en el norte muchos años junto a su socio y marido, ¿no? Y juntos sacaron adelante, motivadísimos, esta empresa, este emprendimiento que es la Fundación Altiplano. Durante muchos años han hecho un trabajo precioso de rescate y de puesta en valor del patrimonio del norte. Nos han, yo creo, enseñado a todos los que somos amantes del patrimonio mucho. Han trabajado directamente con las comunidades de una manera muy respetuosa, y hoy en día tenemos la suerte, la fortuna de poder contar con ella, y nos va a contar sobre patrimonios en riesgo en el norte, que ahí ella va a hablar de como un juego de palabras que quiere hacer, ¿no es cierto? Magdalena, bienvenida. Tú eres doctorada en Historia, nada menos y nada más que en Sevilla, una ciudad que por sí es patrimonio, y ahora estás dirigiendo, ¿cierto?, el Centro de Estudios en Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así es que te quiero dejar la palabra a ti, para que tú nos orientes la modalidad de este coloquio a los que estamos presencial. Por si no les alcanza a escuchar las preguntas que siempre hacemos al final, igual las van a decir en voz alta y yo se las voy a transmitir por chat a Magdalena. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, es un gusto saludarles, muy buenas tardes, muchas gracias Macarena por la presentación, gracias Susana, Macarena por hacerme parte de este coloquio de humanidades. Es un gusto compartir con otras disciplinas, conocer otros puntos de vista y compartir lo que nos apasiona, ¿no? Que es investigar, es poner en valor y trabajar con patrimonios culturales. Antes de comenzar quería hacer una breve reseña de qué significa el patrimonio cultural, ¿no? Todos creemos y damos por entendido que el patrimonio es construcciones arquitectónicas del pasado o manifestaciones rituales, festividades. Normalmente entendemos por patrimonio aquello que nos han legado nuestros antepasados y que nosotros debemos dejar hacia el futuro, ¿no? Pero muchas veces ese patrimonio cultural es entendido de otra forma, por otras culturas, desde nuestra visión occidental, por cierto, entendiendo lo que es monumento, entendiendo lo que son estas expresiones, ¿no es cierto?, culturales que a veces tienen siglos de existencia. Para otras culturas, desde otras epistemologías, ¿no?, tienen significado mucho más importante y vital que el nuestro, en el diario vivir, ¿no? Con ese antecedente es que les voy a compartir pantalla para adentrarnos un poco más en el territorio. Tal como comentó Macarena, viví cerca de 18 años en Arica y Parinacota, trabajando de la mano de las comunidades indígenas con las comunidades aymara,
en la puesta en valor y conservación de su patrimonio cultural. Es entonces que el primer llamado que nos hicieron para restaurar sus templos, ¿no? Sus iglesias coloniales, tenía que ver con que estaban en un estado de deterioro significativo. Estas estructuras en tierra presentaban daños por humedad, por terremotos, ¿no? Por distintas causas, y había un problema que ellos ya no recordaban cómo mantenerlas, cómo conservarlas. Conservar aquí va a ser un término que va a ser bien importante, que lo voy a repetir, y que luego al final quisiera que lo conversáramos, porque yo sé que la conservación y el conservar desde las disciplinas que ustedes practican tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, estos tesoros andinos, ¿no es cierto?, como los templos sobre todo, que estaban en grave riesgo de caerse, de desaparecer, habían tenido problemas de conservación. ¿Por qué? Porque luego de la chilenización, ¿no? Recuerden que desde 1833 pasa a ser esta zona de Arica, Tarapacá, junto con Tacna, un espacio que luego un plebiscito definiría, ¿no es cierto?, la soberanía que quedaría en ese territorio. Y luego en 1929 hay un tratado de paz, quedando Tacna, ¿no es cierto?, para Perú, y Arica y Tarapacá quedando la soberanía para Chile. Entre 1883 y 1929 hay una gran campaña, obviamente, de chilenización del territorio, con lo negativo que eso puede conllevar. En tanto, hay una gran pérdida de la lengua, ¿no?, de la lengua aymara, por razones militares y de soberanía. Lo que se hace de alguna manera es que prohibir que se hable aymara al exterior, ¿no es cierto?, de las viviendas, y que en definitiva se tomen los símbolos chilenos, se empiecen a poner banderas, se empiecen, ¿no es cierto?, a implantar una serie de tradiciones que fueran muy distintas a las peruanas, y de esa manera hay ciertas tradiciones entonces y oficios incluso que se van perdiendo. Esa pérdida de oficio, esa pérdida de la lengua también, va a provocar que la conservación de sus herencias culturales, que van a ser los templos, ¿no es cierto?, coloniales, van a ser las terrazas agrícolas, ¿no?, van a ser una serie de festividades y tradiciones y rituales de origen prehispánico que continuaron durante la colonia, van a empezar a tener graves problemas de conservación. Esa pérdida de oficios, esa pérdida de la lengua, va a provocar que estas estructuras en tierra, por ejemplo, ya que se pierde el oficio del adobero, o queda de alguna manera escondido ese oficio, los terremotos provoquen graves daños, los maestros adoberos no tengan la disposición ya para poder arreglar esos edificios, conservarlos, ¿no es cierto? Porque el conservar obviamente es un trabajo preventivo, ¿no? Nosotros así como cuando vemos un síntoma, ¿no?, muchas veces en una obra de arquitectura, si hay un síntoma, una grieta pasante, se llama, que hay un daño en la estructura, ¿no?, en arquitectura, ese síntoma muchas veces cuando lo detectamos evidentemente en una vista rápida, ya es algo muy grave, porque está diciendo que ese muro hay que bajarlo y volverlo a levantar. En medicina también entiendo que es similar. Cuando hay un síntoma que es muy evidente, muchas veces ya el daño que hay en el interior del cuerpo puede ser muy grave, ¿no? Entonces, trabajar preventivamente, así como la medicina oriental o así como muchas culturas indígenas lo practicaban, ¿no?, de manera preventiva, permite entonces que se conserven, ¿no es cierto?, arquitecturas, monumentos, rituales, festividades también. Entonces, lo que nosotros muchas veces creemos que está en riesgo, ¿no?, desde nuestra visión occidental, para las culturas indígenas o rurales o culturas tradicionales, no necesariamente van a estar en riesgo, sino que hay una pérdida de tradición, de oficio que provocó, ¿no es cierto?, que esté en riesgo, o ese conservar es una práctica que se dejó de hacer. Si miramos, por ejemplo, qué significa para los aymara, ¿no es cierto?, para las comunidades andinas patrimonio cultural, Ronald Anagua, que es un maestro aymara, lo traduce de esta manera, dice: patrimonio es Auquinacasana Haitatapa, que es dejado por nuestros padres, y cultural será Saraxata, sobre nuestro caminar. Entonces, desde esa perspectiva aymara, desde otras epistemologías, desde otras formas de conocimiento, patrimonio cultural significaría dejado por nuestros padres sobre nuestro caminar. Él dice, de otra parte, si aymarizamos el término patrimonio cultural, hablaríamos de patrimonio culturala, ¿no?, una manera de un castellano aymarizado. Entonces, esta conservación que practicaban las culturas indígenas y que
todavía practican, ¿no? Aunque en nuestro territorio, fruto de la chilenización, haya ciertas mermas, normalmente se practica de manera comunitaria, ¿no? Es esa comunidad que está atenta a que se conserven esas terrazas agrícolas, esos templos andinos, a que se conserven tradiciones y festividades. Entonces lo que voy a mostrar ahora es cómo justamente a partir de un análisis de templos e iglesias en las doctrinas del Colca, actualmente es Arequipa en Perú, y en Arica, que es el interior de Arica y Parinacota, se conservan entonces incluso íconos, formas, arte que son de origen prehispánico, que duran durante la colonia, que se mantienen durante la colonia y que actualmente se siguen, ¿no es cierto?, pintando, dibujando, reutilizando. Si miramos este mapa, nos vamos a encontrar entonces con estos dos espacios que están en la zona arriba, ¿no es cierto?, la zona del interior de Arequipa, y en la zona baja vemos el interior de Arica. Actualmente tenemos claramente una frontera, ¿no es cierto?, que nos divide de Tacna hacia el norte al Perú y Arica hacia el sur Chile. Sabemos entonces que en tiempos coloniales, estos dos ámbitos culturales del Valle del Colca, en la zona de Arequipa, y de los Altos de Arica, en la zona de Chile actual, en tiempos coloniales estaban agrupados, ¿no es cierto?, y reunidos por el Virreinato del Perú, en la zona sur del Virreinato, que están insertas entre este gran desierto del Pacífico, ¿no?, que empieza al sur de Lima y que tiene su zona más árida en Atacama. Este gran desierto del Pacífico ha sido realmente un gran desafío de estas culturas de habitar, ¿no?, de domesticar el desierto, de cómo sobrevivir en estas temperaturas y en estas circunstancias muy áridas, en la zona alta o altiplánica, con mucha oscilación térmica, ¿no? Es entonces que, como ven arriba, vemos el Valle del Colca, ¿no?, que se ve unas quebradas profundas donde pasan estos cursos de agua, donde hay unos pequeños verdecitos por ahí, que es como justamente a través de estas terrazas de cultivo, desde tiempos prehispánicos, ¿no?, desde lo que era el imperio Huari, hacia el siglo 300 después de Cristo, incluso Tiahuanacota, que es desde el 1100 antes de Cristo, mucho anterior, han logrado domesticar esta geografía y habitarla, ¿no? En la zona de arriba tenemos la zona del Colca, el Valle del Colca, y en la zona de abajo tenemos el Valle de Camarones, ¿no?, que está dentro de la región de Arica y Parinacota. Como ven, son quebradas muy profundas, en la zona costera muy desértica, y hacia la precordillera se puede practicar cierta agricultura, y en el altiplano sobre todo la ganadería de camélidos, ¿no?, la ganadería de alpaca, vicuñas también. Hoy en día en Chile las vicuñas están protegidas, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que en tiempos prehispánicos, de estos grandes imperios que llamábamos Huari y Tiahuanaco, en la zona del altiplano los camélidos eran los medios de transporte, ¿no? O sea, las llamas cargaban, ¿no es cierto?, productos que se podían intercambiar con otras zonas ecológicas. La gracia de estos territorios en este gran desierto del Pacífico es que tienes la costa, donde te provees, ¿no es cierto?, de peces y de la pesca artesanal, luego pequeños valles agrícolas donde tienes grandes frutos, ¿no es cierto?, diversidad de guayabas, mango, etc. La precordillera de hortalizas y la papa, ¿no?, que es el origen de la papa, está en esta zona andina, ¿no es cierto?, peruana, chilena también, aunque Chiloé también pelea ser donde está el origen de la semilla de la papa. Se practica el intercambio. Entonces son las llamas lo que van a ser los actuales camiones de esa época, que van a permitir intercambiar, ¿no es cierto?, lo que va a ser la carne, la lana de estos camélidos por frutos, hortalizas, como también productos de la costa. Acá tenemos un mirador en el Valle del Colca, ¿no?, que se logra ver esa gran quebrada y esa fisonomía geográfica, en donde es una zona actualmente muy turística, y lo que más llama la atención es ir a mirar cóndores, ¿no?, el vuelo de los cóndores. De otra parte tenemos la quebrada aquí de Ayane, ¿no?, que es el altiplano chileno. Vemos los colores de los cerros, vemos también una zona que se está constituyendo en una zona turística, en donde hay diversas especies, como además de los camélidos se puede ver incluso algunos pumas, ¿no?, que se pasan por la zona, animales que han sido venerados, por cierto, desde tiempos prehispánicos. Lo que hablaba de los imperios Huari y Tiahuanaco, si vemos aquí en rojo, en tiempos prehispánicos, vemos que Huari llegaba, ¿no es cierto?, hasta la zona sur de Arequipa, y Tiahuanaco es la zona que abarca incluso Arica, Tarapacá, que tenía su corazón en el Titicaca. Tiahuanaco era una cultura que existió entre el 1100 a.C. hasta el 1100 después de Cristo, que se desintegra, se cree
cambios climáticos, de hecho, por unas grandes sequías del lago Titicaca. Y Huari, en cambio, coexiste con Tiahuanaco, comenzaría un poco de manera posterior, hacia el 500 después de Cristo, y se extinguiría también por razones climáticas, pero Huari hubiese tenido su sede más bien en la zona norte, incluso más al norte del Cusco, la zona de Ayacucho, ¿no? Entonces la gracia del Colca, que es el primer caso, los primeros valles que veíamos, es que es un territorio en donde hubo una cultura Huari, pero también con influencia de Tiahuanaco, y tenemos en este valle el habla aymara y quechua, ¿no? Que se dan de manera simultánea. Es como si vivieras en una vecindad que está dividida lingüísticamente por la mitad, unos de habla quechua, otros de habla aymara. En cambio, en la zona de los Altos de Arica, ¿no es cierto?, se mantuvo el aymara como lengua principal. Estos vestigios Huari en la zona de Arequipa y del Colca es posible reconocerlos entonces en íconos, ¿no? Tenemos piedras que son petroglifos, ¿no? Dibujos en piedra, como vemos acá hay una especie de felino, un loro también, o un ave, ¿no? Luego acá tenemos una especie antropomorfa. Muchas veces dicen por qué habría un loro en esta zona, ¿no? ¿Por qué habrían especies que son más bien del trópico en esta zona del desierto? Recordemos que el altiplano está muy cerca, ¿no es cierto?, de lo que es el Amazonas, de la zona del Amazonas ecuatoriana, peruana, incluso boliviana. El intercambio del altiplano andino era muy frecuente con las zonas más bien subtropicales y tropicales, como también con la costa del Pacífico. Ese intercambio era muy frecuente. Entonces, en las iconografías nos vamos a encontrar, además de felinos como el puma, ¿no?, como animales locales, nos vamos a encontrar incluso con aves más exóticas, que son fruto de este intercambio. Estas imágenes que vemos en las piedras, esto se llama la quebrada de Toro Muerto, en la zona de Arequipa, eran medios y sistemas de comunicación. Recordemos que estas culturas en tiempos prehispánicos no tenían códices como en México, no tenían escritura, sino que los sistemas de comunicación visual eran las imágenes. Además de estar en piedra, las imágenes también en cerámica, ¿no? Entonces son las imágenes que por sí solas las vamos a ver repetidas en distintos soportes, en piedra, en cerámica, como también en textiles. Esas imágenes contienen significados, contienen lenguaje, ¿no?, que se van activando en la medida que se van transaccionando. Bueno, la piedra obviamente es estática, la piedra dibujada va a ser un lugar, una señalética, va a ser un lugar de caravanas que va a significar en el paso de esa caravana, esa imagen tiene un estar allí, una razón de estar allí. Luego, en los caminos Huari que vemos abajo, pensarán ustedes que es el Capacñán probablemente, no el camino del Inca, existían en estos tiempos previos al Inca, entre paréntesis, no es atributo del Inca estos caminos. El Capacñán, que se declara Patrimonio de la Humanidad, es la gracia que tuvieron los incas que conquistan estos territorios de aplicar sus tecnologías en estos antiguos caminos. Huare y Tiahuanaco son los que trazan estos caminos por el desierto. Lo que hacen los incas es consolidarlos con pircas, con sistemas de piedra, ¿no?, y hacer estas carreteras, ¿no es cierto?, de manera más estable, para que pasen las caravanas con llama y se produzca este intercambio, sobre todo para sobrevivir en este desierto, ¿no? Entonces abajo vemos un camino de origen Huari, que va a ser utilizado por los incas y de alguna manera mejorado tecnológicamente, y vemos entonces estas cerámicas Huari, ¿no es cierto?, que están allí en ciertos hallazgos arqueológicos. De otra parte, de Tiahuanaco, que hablábamos que está hacia el sur de Huari, ¿no?, que influye, ¿no es cierto?, en nuestra parte de Arica y de Tarapacá, el principal centro ceremonial va a estar en Tiahuanaco, en el Titicaca, y va a estar esta puerta, que es la Puerta del Sol, que tiene el Señor de los Dos Báculos, que es el gran deidad Tiahuanaco, que es Viracocha, que en este portal, entonces, si se fijan, con una decoración casi textil que lo acompaña, va a estar lleno de imágenes y de símbolos. Abajo, en ese gorro de 4 puntas, que tiene que ver con los 4 suyos, con las 4 partes cardinales, ¿no es cierto?, es un sistema también de comunicación textil que van a utilizar en tiempos tiahuanacos, que vamos a encontrar incluso en fardos funerarios acá en la zona chilena, en Arica, en Tarapacá, en el Museo San Miguel de Azapa, hay mucha cantidad de estos vestigios tiahuanacos. Tenemos cerámicas también, el felino nuevamente aparece, ¿no es cierto?, en la cerámica como un personaje muy relevante, un animal muy relevante. Y aquí en esta zona de esa cancha que se le llama de lo que son los vestigios y ruinas tiahuanacos, vamos a ver todos estos rostros que están allí adosados, que serían parte de esas culturas que Tiahuanaco conquistó, porque así como Huari y Tiahuanaco son culturas importantes, se les van a llamar verdaderos imperios, porque van a conquistar
amplios territorios, ¿no? Estos dos, entre comillas, imperios, van a desintegrarse y va a ser allí la oportunidad donde los incas, ¿no es cierto?, van a aparecer y van a conquistar esos territorios posteriormente hacia 1460 y tanto, van a conquistar estos grandes territorios Huari y Tiahuanaco. Entonces, si pensamos en el Capacñán, ¿no?, en estos caminos del Inca, al menos pensamos en Chile cuando llegan los españoles, el Inca alcanzó a estar 66 años, muy poco tiempo, hasta que llega, ¿no es cierto?, 1536, y podemos hablar de las primeras conquistas de los territorios. Entonces, ese camino, ese Capacñán, que es tan conocido y que a los turistas les gusta también ir a visitar, es más bien bastante crédito, ¿no es cierto?, de estas culturas anteriores, de Huari y Tiahuanaco. Ahora, estos territorios de Arequipa, donde está el Colca, ¿no es cierto?, y los interiores de Arica, dentro del virreinato peruano va a ser parte justamente del obispado de Arequipa. Pensemos en el comienzo de la conquista, todo el territorio del virreinato peruano va a pertenecer incluso a la arquidiócesis de Sevilla, ¿no es cierto?, al otro lado del Atlántico. Sin embargo, luego Cusco va a ser la sede principal de todo este territorio que se va a escindir en lo que es Arequipa. Y Arequipa, hacia 1577, abarca entonces hasta el sur de Tarapacá, y vamos a tener dentro entonces estas valles transversales que van a llegar desde los volcanes hasta el mar, y van a permitir que esa vida vaya germinando y estas culturas se vayan consolidando, ¿no es cierto?, en estos sectores donde corre el agua. Ahora, estos valles transversales solo hasta Camarones, que fue el que vimos en la zona Arica-Parinacota, van a llegar hasta el mar, porque posteriormente viene este gran desierto donde el Loa marca, ¿no es cierto?, el territorio de Atacama. Ahora bien, en estos dos sectores, en estos dos valles, se van a dar unas doctrinas, ¿no es cierto?, van a llegar los misioneros católicos, y estas primeras doctrinas en el Colca van a ser atendidas por franciscanos. ¿Por qué esto es interesante? Porque los franciscanos van a tener un método de evangelización que se van a guiar bastante por la imagen. Los franciscanos, a partir de la experiencia en México, ¿no?, que llegan los 12 apóstoles, se les llaman los primeros franciscanos en México, van a tener un misionero en México que es Fray Pedro de Gante, que él va a idear a partir de los códices mexicanos una lectura y una catequesis de la imagen. Entonces, cuando llegan al Colca y se encuentran con esta variedad de iconografías que vimos en las piedras, ¿no es cierto?, en la cerámica, van a evangelizar justamente con estas mismas imágenes sobre piedra, pero ahora a través de los templos, ¿no es cierto?, de los templos católicos. Vemos entonces aquí en Yanque como este templo, que está totalmente decorado con distintas formas vegetales. Al centro vemos un arzobispo, ¿no?, que es el que visita esa zona. Este templo fue reconstruido hacia el siglo XVIII. Recordemos que en nuestras zonas de terremotos los templos tienen varias vidas constructivas, ¿no? Muchas veces se mantienen los templos originales ciertas estructuras, pero también se van reemplazando. Entonces, en esta gran imagen de vegetales, y ¿no es cierto?, donde vemos arzobispo y otros santos, es que se practica la catequesis visual. O sea, el indígena, al acercarse a ese templo, está viendo distintos santos que escuchó en misa, en la prédica, ¿no es cierto?, o que escuchó en las catequesis que se hacían casa por casa, y de esa manera se van interiorizando en la cosmovisión más bien occidental, ¿no? Pero ¿qué va pasando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué va pasando desde una primera evangelización que va a ser muy crítica, obviamente, y va a destruir los antiguos ídolos paganos prehispánicos, ¿no?, que va a querer que estas culturas dejen de lado estas idolatrías, como se llaman, ¿no?, desde tiempos coloniales? Va a ser que estas culturas locales, como los aymaras quechuas del Colca, los aymaras de los Altos de Arica, van a ir integrando, ¿no?, los elementos y los animales y las flores y todo lo que es la naturaleza de su mundo conocido, lo van a integrar en estas formas decorativas. Entonces aquí vemos un retablo, ¿no es cierto?, al interior de la iglesia del Colca, donde está la Virgen vestida a la usanza local, con sus textiles locales. Obviamente es un fenómeno este que se da en distintas partes de España, que también es sincrético el catolicismo, ¿no es cierto?, en el mismo origen es sincrético el catolicismo. En esta zona andina va a agarrar con mucha fuerza, sobre todo el culto a la Virgen. Sabemos entonces el culto a la Pachamama, los rituales asociados a la Pachamama, a la fertilidad, y vemos entonces cómo de estas esculturas de la Virgen se empiezan a vestir y en las decoraciones a integrar entonces elementos del mundo natural. El Colca tiene una gran tradición textil y comparte con la zona de los Altos de Arica algo que es bien particular. Hablamos de la chilenización, ¿no es cierto? Hablamos como estos territorios en la zona de Arica y Tarapacá
pasan a tener entonces prohibiciones del habla aymara, pérdida de ciertas tradiciones, y se constituye Arica y Tarapacá como una verdadera burbuja, ¿no? Como una periferia también, a pesar de los impulsos que en la década de los 50, con Carlos Ibáñez del Campo, se crea la Junta de Adelanto, un plan andino, ¿no? Se quiere dar énfasis y fuerza económica a este puerto de Arica, que luego se traslada en la década del 70 hacia la Sofri, ¿no es cierto?, en Tarapacá, por temas estratégicos militares. Pero esta zona andina pasa a constituirse como burbujas periféricas. ¿Por qué? Porque de este gran dinamismo que vimos entre el altiplano, la Amazonas, incluso hasta la costa del Pacífico, vamos a encontrarnos que estas nuevas, ¿no es cierto?, integraciones desde las repúblicas chilenas, de la República primero peruana y luego la República chilena, van a favorecer las grandes ciudades, ¿no? O sea, Arica, un puerto que en tiempos coloniales fue tan importante como el puerto de La Plata de Potosí, nunca tuvo gran población. ¿Por qué? Porque era una zona que tenía malaria. De hecho es conocido el doctor Juan Noé, ¿no es cierto?, que erradica la malaria de la zona. Era una zona de buen vivir, la gente, las familias vivían en Tacna normalmente, y el puerto era funcional a la salida de La Plata de Potosí y a la entrada del azogue que venía desde el norte peruano, ¿no es cierto?, y entraba por el puerto de Arica hacia Potosí. Desde 1574 hasta 1777, este puerto de La Plata va a tener gran circulación, pero su zona interior, que estaba más integrada, ¿no es cierto?, con el puerto, estos valles y oasis, que había un mejor vivir incluso que en el mismo puerto. Durante el siglo, fines del XIX y comienzos del XX, entonces van a entrar en una especie de burbuja del tiempo, ¿no?, una especie de periferia. Se va a propender entonces que se habite más bien en las ciudades donde hay mayor número de personas, donde se puede controlar mejor la población. Luego, al erradicarse la malaria, obviamente se empieza a bajar constantemente de la zona andina hacia vivir en el puerto. Y en el Colca, en tiempos peruanos, entonces también lo que va a ser en la misma economía y la industria peruana, sobre todo por la extracción del cobre y del mineral, va a propender que estos valles, ¿no es cierto?, y estos pueblos andinos, la población se traslade hacia la zona de la ciudad de Arequipa o hacia el puerto. Es entonces que estas burbujas periféricas, ¿no?, van a conservar, por un lado, tiene algo bueno, que va a ser que van a conservar ciertas herencias culturales como arquitectónicas o festivas también, porque esta población que se traslada hacia las grandes ciudades va a continuar subiendo a sus pueblos, a celebrar la Virgen patrona, el santo patrono, a celebrar de alguna manera, a vivir en la ritualidad de Semana Santa o la Cruz de Mayo, ¿no? Todo este calendario litúrgico que es tan nutrido durante el año desde un catolicismo antiguo, ¿no? Ellos no van a dejar de practicarlo. ¿Por qué? Porque va a ser una manera de reunirse con su comunidad y de reactivar entonces, ¿no es cierto?, los lazos y de reactivar esas raíces comunitarias. Entonces vemos que los textiles, por ejemplo, en el Colca, creemos que podemos mirar, hay telares que son textiles ancestrales, pero lo cierto es que esos textiles, incluso por todo este traslado de la población hacia Arequipa, hubo una pérdida y se dejaron de hacer. Fue recién en las primeras décadas del siglo XX que se retomó el hacer textil en este territorio, y genéticamente las mujeres y hombres volvieron, ¿no es cierto?, a hacer estos textiles, ahora incluyendo incluso máquinas de bordar, ¿no? Y se han transformado estos textiles en parte importante del turismo. Vemos acá el interior de una iglesia entonces del Colca, vemos donde el bautisterio está lleno de pintura mural, una pintura que hace catequesis, ¿no?, que quiere evangelizar. En el exterior también vemos estas portadas de piedra, con cuadrifolias, ¿no?, con muchos elementos que incluso pertenecen a lo que es este estilo barroco europeo, y que en esta zona pasan entonces a reemplazarse por flora local y, como vamos a ver más adelante, por también fauna de la zona. Estamos viendo acá parte de la precordillera de Arica y Parinacota. Vemos entonces cómo está allí el pueblo de Belén, donde se restauró el pueblo, se recuperaron los colores de tierras del lugar, ocres, rojos, ¿no es cierto?, verdes, estos pueblos que eran blancos, que no lo eran realmente, sino que eran de colores sus casas, y se recuperó la tradición de ir a buscar a las canteras los colores y pintar las casas de colores. Eso se perdió por políticas públicas, ¿no es cierto?, de las décadas de los 90, donde se encalaban las casas y quedaron debajo, ¿no es cierto?, estas capas coloridas. Vemos arriba lo que es el Valle de Cotpa, donde se produce vino, que actualmente se sigue produciendo vino, y entonces en estas iglesias misionales, ¿no es cierto?, del interior de Arica, llegan los franciscanos también a evangelizar,
pero llegan como ayudantes, ¿no?, de los doctrineros principales. Durante la colonia, entonces, vamos a ver que Arica y Colca tuvieron un intercambio, a pesar de la distancia que pudimos ver en el mapa, que no sea evidente que hayan tenido algún intercambio. Desde el Colca, por el altiplano, por el Titicaca, hacia el interior de Arica, hubo un constante comercio, que justamente fueron los franciscanos quienes lo propiciaron. Los franciscanos con los textiles del Colca iban a vender a Cochabamba, hasta Potosí, y bajaban por Arica hasta el puerto, ¿no? E incluso exportaban textiles. También pasó, además de los textiles, exportaban otro tipo de elementos como sillas, baúles, petacas, ¿no? Todo lo que eran funcionales, sobre todo a estas caravanas coloniales, ya con las mulas, ¿no es cierto?, que se integran y que circulan por este territorio. Estamos mirando el interior aquí en Belén, donde aparecen estas pinturas murales que fueron realizadas por pintores arequipeños que llegaron a esta zona a través de esta circulación, ¿no es cierto?, de doctrina franciscana. Acá vemos el interior de Socoroma, un templo de la precordillera de Arica, donde vemos también a San Francisco. Como anécdota, ¿no?, este San Francisco era una imagen que se restauró y que originalmente, cuando la restauradora la enfrentó, era una imagen blanca, ¿no?, de un señor como español blanco con su hábito de San Francisco. Pero al restaurarla vio que tenía 9 capas de blanco y que originalmente era morena la imagen. Entonces, al hablar con la comunidad, se les quiso preguntar, bueno, ¿por qué blanquearon su imagen, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ellos hablaron de su memoria, ¿no?, de cómo en la memoria de las imágenes va quedando entonces esa primera colonización, de cómo ellos aspiraban a ser más bien blancos o europeos, cómo se discriminaba, ¿no es cierto?, o cómo era menos favorecido ser indígena. En cambio, hoy en día ellos quieren que quede moreno, que sea como deba ser, porque se sienten ya orgullosos, obviamente, de su cultura y que no deben estar sometidos a lo que era en esos tiempos coloniales a otras culturas foráneas. En términos antropológicos, eso de incidir, ¿no es cierto?, en el arte, de ir registrando en el arte, es bien interesante porque también nos lleva a esa manera de comunicación, de ese sistema de comunicación visual y por los artefactos, ¿no es cierto?, que era tan común en estas culturas prehispánicas. Vemos el interior de Pachama acá entonces, una pintura mural en Arica y Parinacota, del siglo XVIII, donde está San Isidro con las terrazas de cultivo, ¿no? O sea, es un personaje español con su vestimenta, ¿no es cierto?, su chaqueta, sus pantalones hasta la rodilla, está con una pala, ¿no?, pero detrás tiene un paisaje local, que es el paisaje de las terrazas de cultivo andina. En esas terrazas de cultivo que veíamos que era una manera también de superar y sobrevivir en el desierto, de ganarle a los cerros, ¿no?, y aprovechar esas aguas lluvias que caen entre diciembre y marzo, es entonces que queda al interior del templo, al interior del espacio sagrado, ¿no? Se proyecta el exterior en el interior. Luego al lado tenemos a San Miguel Arcángel, que está venciendo el demonio, pero aquí un demonio de 7 cabezas, ¿no? La iconografía original normalmente tiene una cabeza ese demonio, ¿no? Que sean 7 cabezas alude a distintas cosas, a los 7 pecados, pero también en esa zona tiene referencia con una leyenda, la leyenda que habla de la piedra de las 7 partes, que el demonio no dejaba pasar a la gente hacia los territorios de labranza, entonces lo que necesitaron hacer fue construir un templo, para que ese mal paso dejara de ser mal paso. Entonces ese demonio de 7 cabezas se petrificó, se convirtió en una piedra de 7 partes que todavía está en Pachama, y esa leyenda de alguna manera quedó plasmada entonces en el interior de la pintura mural, y San Miguel Arcángel, como intercediendo, ¿no es cierto?, él destruye esa antigua leyenda y ese mal paso, y la iglesia sacraliza ese lugar. Esos textiles que ustedes ven abajo son chuses. Los chuses son textiles que se fabrican con una técnica prehispánica, ¿no?, una técnica que se está perdiendo también, pero los chuses pasan al interior del templo como textiles de significancia cultural y en donde se siguen haciendo rituales, incluso católicos indígenas, ¿no?, sincréticos. Hoy en día se habla de la indigenización del cristianismo o de un cristianismo andino, como ya en el siglo XVIII se formaliza y ese sincretismo religioso pasa a ser más bien una práctica en sí misma, ¿no? Ya no se puede desglosar en influencia europea, española o en influencia indígena, sino que varios investigadores postulan, ¿no es cierto?, religiosidad local indígena. Por ejemplo, dentro de las iconografías entonces vemos un quero,
¿no? Hablábamos de la cultura Wari, Tiahuanaco, hablábamos de los incas, que utilizaban estos vasos para celebrar, para libaciones, ¿no? En las ceremonias, estos vasos que eran de madera o de cerámica, eran decorados con distintas iconografías. En este caso es un quero incaico. Esos queros se siguen produciendo durante la colonia. Ahora, durante la colonia se les integran, ¿no es cierto?, motivos más bien ya foráneos europeos, ¿no? En este caso vemos un quero prehispánico y ven el rostro de un puma, de un felino, ¿no?, de cual emerge una especie de arcoíris de color. Y por sobre vemos entonces flores locales. El puma se le vinculaba con la fertilidad, se le vincula con un buen propicio, ¿no? Y esa máscara de puma, que también en crónicas como Guamampoma vemos que se vestía incluso el Inca con máscaras de puma, lo podemos ver incluso en Pachama también al interior, cómo está esa máscara de puma decorando estas imágenes sagradas, del cual emergen flores locales. Esa alusión a la fertilidad que tiene que ver con el puma, que no nos deja muchas veces de convencer, como que tiene que ver el puma con la fertilidad. El puma, si pensamos en términos más bien locales y casi domésticos, es una amenaza, ¿no? El puma mata el ganado, el puma es difícil, no se domestica, el puma tenemos que protegernos, ¿no es cierto?, de él, y es entonces que, por lo mismo, en la cosmovisión andina se le integra como deidad. Tenemos que de alguna manera dominar a ese puma y hacerle rituales para que sea benévolo con el ganado, ¿no? Para que no se coma el ganado, para que no nos coma a nosotros tampoco. Entonces, desde ese quiero prehispánico que vemos la imagen del puma, pasamos a la imagen del puma ya dentro del templo, ¿no?, en esta indigenización del cristianismo, pero también vemos cómo actualmente se sigue haciendo ritos, ¿no?, en el exterior vinculados al puma. Lo que estamos mirando ahí es la bendición del gato titi. El gato titi es un gato salvaje, ¿no?, que habita esta zona en Chile, en la zona del altiplano y precordillera, y durante el floreo del ganado, que es cuando se le colocan pompones de colores al ganado para separarlo de las distintas familias, para reconocerlos y contarlos, se hace eso el 24 de junio o se hace en febrero, es que se hace un ritual en el cual 2 titis embalsamados se ponen sobre una mesa, sobre un aguayo o una yigya, se le coloca ofrendas, hojas de coca, licores, incluso hay un misionero que ven allí, ¿no?, que también habla, predica y lee alguna parte de la Biblia, ¿no?, alguna especie de, hace una liturgia. Y es entonces que ese ritual del gato titi lo que hace es que ese gato titi tome forma del puma, ¿no?, porque cazar un puma y embalsamarlo es muy difícil. Entonces ese gato titi toma la forma del puma y se le pide al puma que sea benévolo, que no mate el ganado, que sea tranquilo, que propicie la fertilidad. Entonces ese ritual, ¿no es cierto?, de la fertilidad, que lo vemos que está desde tiempos prehispánicos, pasa por la colonia hasta hoy en día, él es don Marcelino Mamani con su señora, que viven en General Lago, y que practican hasta hoy en día ese ritual, es parte entonces de esa otra epistemología, ¿no? Eso que nosotros como desde nuestra formación occidental debemos siempre considerar como investigadores, ¿no? De qué manera se entiende ese mundo, su mundo, y que todavía se entiende así. Yendo hacia el tema de los franciscanos, que veíamos, ¿no es cierto?, cómo se genera una circulación de saberes, hay temáticas muy interesantes porque más allá de lo que eran los mobiliarios, ¿no es cierto?, se comerciaban los textiles que vimos que se comerciaban desde el Colca, Serica hacia el puerto. Hay toda una serie de recetas también que aparecen en los documentos que como historiadores es bien interesante que se te abren también otras temáticas. Y vemos cómo los franciscanos entonces integran el comercio del congrio, del camarón, de los alfajores más bien de origen español, ¿no es cierto?, o del mate de la hierba paraguaya. Entonces vemos una circulación que a través de los mismos artistas y artesanos que van de Arequipa a Arica a construir templos, que integran iconografías ya locales, el puma, flores, ¿no es cierto?, aves, también están comerciando e introduciendo estas preparaciones más bien que pasan a ser luego de comida criolla, que se le conoce en Perú como comida criolla, y que para nosotros ya la llamamos, ¿no es cierto?, como la comida típica chilena,
Pero hay ciertas recetas que quedan en estos documentos, como la del diacitrón, por ejemplo, que es una sidra confitada, que también se llama cabello de ángel, como ven ahí en la imagen, que circula y que se mueve por ese territorio indígena, que más bien conocemos y asociamos con la papa chuño, el maíz, ¿no? Vemos cómo además se integra entonces en esta circulación de artistas, esta circulación gastronómica, y nos habla de un sincretismo más allá de un sincretismo religioso, de este sincretismo que se gesta en esta hibridez, ¿no es cierto?, de la cocina, de las semillas locales, con las semillas y preparaciones foráneas, y permiten finalmente que se geste y que se cree esta cultura actual, que es la que conocemos, ¿no es cierto?, como cultura andina en Perú y en Chile. Y con esto creo que voy terminando, porque, para que no se me pase el tiempo, y les dejo planteado entonces este tema de lo que es la conservación, la epistemología local, y cómo finalmente nos acercamos, ¿no es cierto?, a estos patrimonios que heredan, que pertenecen a otras culturas, y cómo las logramos entender desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No sé si escuchan. ¿Escuchas desde ahí, Magdalena? Súper. Muchas gracias por todo lo que has contado, ha sido como un viaje. Quisiera abrir la palabra a las personas que están acá, tanto en el auditorio como a los que están a través de la pantalla, porque me imagino que hay muchas inquietudes, temas que yo quiero escuchar primero, porque tengo una pregunta que hacerte, pero primero quiero saber si... Me imagino que todas estas imágenes nos traen al recuerdo, viajes personales, hablaste de los rituales, ¿cierto? Ya noté tantas cosas, sincronismos religiosos, leyendas, colonización. Hemos estado también hablando acá sobre, ¿cierto?, las distintas creencias, hemos hablado mucho sobre las distintas creencias que cada uno trae y cómo poder leer bien el entorno. Entonces, quiero abrir aquí la palabra. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, hoy día está de moda, digamos, y se está discutiendo en la Constitución este tema de los pueblos originarios. ¿Qué relación ves tú entre esas iniciativas, si son una cosa más ¿no? o tiene una genuina intención de reconocer estos pueblos como tú lo ves, como lo has investigado? Entonces preguntas, ¿alcanzaste a escuchar, Magdalena? Sí, perfecto. Sí. Sí, gracias por la pregunta, porque justamente es el tema actual, ¿no? Y la verdad es que yo lo digo por experiencia, o sea, viviendo tantos años en ese territorio, en un territorio que, claro, que cambió de soberanía, donde hay una cultura que es muy fuerte y una cultura que no tiene fronteras también, ¿no? O sea, una cultura, los aymaras se visitan, tienen familias en Perú, en Bolivia, ellos tienen sus propias dinámicas que nosotros desconocemos. Yo, desde que llegué allá, yo de origen soy santiaguina, ¿no? Llegué totalmente ignorante de ese territorio. O sea, la verdad, lo que a uno le enseñan en el colegio, hasta en la universidad, es muy, muy poco con relación a lo que está pasando en el territorio, a lo que son estas culturas indígenas. Estas culturas, al menos en esa zona, los aymaras, están acostumbrados a ser discriminados, o sea, ellos mismos te cuentan cómo con la chilenización tuvieron que de alguna manera a la fuerza a sus hijos que iban a ser chilenos, primero dejar de hablar la lengua, dijeron ya, no vamos a hablar más aymara justamente para que se inserten en esta nueva soberanía, ¿no es cierto?, los descendientes, y desde las escuelas rurales pasan a ir a las escuelas en la ciudad, ¿no? En esas escuelas en la ciudad, en este territorio que se coloniza con mucha gente de la zona central, ¿no? Muchos guasos de la zona central llegan a Arica, Tarapacá, a colonizar, a vivir, ¿no? Desconociendo totalmente lo que es esta cultura indígena, porque nosotros hasta Copiapó, ¿no es cierto?, nos relacionábamos supuestamente con Atacama, donde
están los atacameños, hay cultura indígena, más al norte están los aymaras, pero yo creo que siempre fuimos muy ignorantes de saber realmente cómo viven los aymaras, ¿no? Qué piensan, cuáles son sus lógicas. Entonces, cuando uno llega a ese territorio, primero se encuentra con una generación que cayó, ¿no? Todo lo dramático que fue esa chilenización. Así como la Segunda Guerra, hubo una generación que también tuvo que asumir todo ese drama, ¿no es cierto? Y todas esas pérdidas para que sus descendientes se integraran de alguna manera en estos nuevos territorios. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, los casos de discriminación de gente andina en estas escuelas públicas en Arica, es impresionante, que los trataban de llamo, que los trataban de ignorante, que los trataban de sucio. Entonces son cosas que nosotros obviamente no vamos a tener en conciencia, ¿no? Desde esta zona central. Lo digo porque no está en ningún libro escrito, tampoco es viviendo allí cuando uno cae en cuenta de lo dramático, ¿no? Que realmente fue. Ahora, esta pérdida de la lengua, o sea, ¿qué más terrible que te prohíban hablar tu lengua materna, ¿no? Eso ya es muy violento, pienso, desde a nivel doméstico o en las mismas escuelas, es muy difícil. Entonces, estas generaciones luego de aymaras chilenos, ¿no? Siempre hay una búsqueda de ellos por mirar hacia Perú o Bolivia, como encontrar esas raíces, ¿no? Que están fuertes todavía en Bolivia, que están fuertes todavía en Perú, en el altiplano, en la frontera. Entonces, claro, hoy en día yo veo, claro, en la convención se puede ver una caricatura, se puede ver como forzado, ¿no? Ciertos aspectos, porque es divertido que muchos representantes que están en la convención del pueblo aymara, ni siquiera en el territorio aymara los consideran mucho. O sea, en política también siempre pasa eso, ¿no? Los que quieren estar allí visibles, se hacen ver, pero que no siempre tienen el apoyo de base. Y menos con estos pueblos que son poca gente, ¿no es cierto? Y la lucha que ellos tienen allá en sus territorios muchas veces son otros temas de lo que se están tratando ahora en la convención. Yo creo que hay una disociación ahí de todas maneras. Pero viviendo en el territorio, sí me es claro de que hemos sido nosotros muy ignorantes con respecto a muchos temas, en educación sobre todo, en pertenencia cultural. Sí hay una educación ahora intercultural bilingüe, se está recuperando, ¿no es cierto?, la lengua, pero así todo hay muchas prácticas que nosotros debiéramos conocer y debiéramos integrar de ello actualmente, frente a la crisis climática, frente a estos riesgos de desaparecer de la humanidad. Hay prácticas muy sabias que se hicieron en el desierto, lo que hablaba antes, no sé, del agua, del manejo del agua, ¿no? También esa sabiduría medicinal, los coiriti que se llaman, ¿no? Que son quienes manejan todas estas hierbas y quienes de manera preventiva tienen cosas bien sorprendentes, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que lo que uno ve en la convención es caricatura y cuando uno va a Arica o Tarapacá, ellos mismos reclaman de que no están siendo realmente representados, ¿no? Entonces, claro, cómo se vaya a llegar a algo que finalmente también a la gente que vive en el territorio en el norte se sientan representados es una gran duda, una gran pregunta. Muchas gracias, Magdalena. Qué fantástico poderte tener a ti también como traductora un poco, traductora del terreno, del territorio, porque no es tan fácil llegar. Yo fíjate que he intentado 3 veces subir al altiplano y por distintos motivos no he podido, y eso que el tema a mí me mueve, así que me imagino que o sea, tenerte a ti como traductora, como puente, es muy importante la labor que tú estás haciendo, así que agradecerte. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Toro, lo veo ahí mirando. Sí, no tanto pregunta, sino que me queda una gran inquietud por como usted dice, Magdalena, muchas gracias por su excelente presentación, la ignorancia que tenemos mutua, lo poco que nos conocemos y poco conocemos a las demás personas, ¿no? Es importante hacer este encuentro de distintos territorios, personas, culturas, formas de ver el mundo, tradiciones, que nos vayamos entendiendo y enriqueciendo mutuamente. Probablemente lo que más nos falta actualmente es esta voluntad de conocimiento, de entendimiento. Y claro, esto a mí siempre me sorprende la inmensa ignorancia que tengo de tantos temas, y me imagino que a todos nos puede pasar, pero a mí no pasa de repente que no saber nada. O sea,
como usted dice, yo alguna vez leí sobre cultura precolombina, algún libro de Moss, me parece que era, y claro, pensé que había estudiado algo, no, claro, lo poco que aprendí probablemente se volvió muy rápido, y claro, abre una inquietud por la falta de conocimiento y los prejuicios y caricaturas que se pueden hacer a partir de la ignorancia. Así que más que una pregunta era un comentario y un agradecimiento. Muy agradecido. Muchas gracias. Yo creo que sí, siempre es importante eso de reconocerse ignorante, ¿no? Que cuesta, sobre todo, bueno, en la academia, ¿no? Uno lo ve muchas veces como que cada uno es especialista en su tema y tal, pero abrirse a esos otros conocimientos y no estereotipar, ¿no? También es como, claro, tanto se habla de estas prácticas con hierba o estas medicinas como alternativas o tal, pero los verdaderos sabios de allá lo hacen cuando se debe hacer, con quienes se debe hacer, ¿no? No es ese marqueteo que muchas veces uno ve también del chamán no sé cuánto, o sea, ya es todo muy sagrado, es muy respetuoso. El problema es uno dirigirse a quienes corresponda, ¿no? Y no caer en el chanterío que a veces está dando vuelta pues, propagandas, pero siempre me acuerdo de lo que es la medicina oriental, ¿no es cierto? Esto preventivo, de los puntos, que es tan importante como paliativo del dolor u otros. En el mundo aymara hay tanto de eso, ¿no? Que uno dice como, qué pena que no se integre de mejor manera. Bueno, ahora en los partos, ¿no es cierto? Se está integrando el parto como andino, ¿no? Con pertinencia cultural. Pero en muchas otras áreas yo creo que estos sabios yatire o coiriti que le llaman, se debieran también, ¿no es cierto?, considerar, sobre todo para hacer más amable lo que son los dolores o las angustias, ¿no? O sea, en la enfermedad hay tantos otros elementos que afectan, ¿no es cierto? No solo la dolencia o el mal mismo, sino que hay tanto en el entorno que tiene que ver con eso, ¿no? Y que ellos como que con sus miradas lo hacen muy bien, bajan niveles de angustia, niveles de estrés, el acoger, ¿no sé? Todos los mantras, esos rezos que hacen también, son bien importantes. Sí, muchas gracias. Hemos perdido mucho de eso en toda la cultura, porque hemos basado, en el caso de la medicina por lo menos, el conocimiento biológico como una máquina que se interviene para reparar y no se considera todo este aspecto más espiritual, más humano, más personal, y si no es visible o demostrable empíricamente, físicamente, no lo consideramos y ahí perdemos mucho conocimiento y mucha capacidad para ayudar. Y por eso que a veces perdemos mucha posibilidad de sanar a las personas porque solamente nos concentramos en la parte física, molecular, y claro, la enfermedad tiene un componente espiritual o no físico, por lo menos. ¿Eh? No físico. Sí, absolutamente cierto. Y muchas costumbres que son religiosas, muchas costumbres que se transmiten a partir de los sacerdotes, los rituales, tienen origen médico, origen de salud, porque eso es así, o sea, la tradición de que esto permitía que siguiéramos sanos, no nos enfermáramos, como evitar comer algún tipo de alimento, o algunas prácticas como la circuncisión, cosas de ese estilo tienen un origen primariamente de preservar la salud, y después se transforman en un mandamiento, en una parte de la religión. Es así. Exactamente, sí, nos falta esa mirada más integral, interdisciplinaria, ¿no? Sí, esos como hombres renacentistas o mujeres renacentistas, ¿no? Que veíamos unas cartografías de esa época de 1550 y tanto, y en la cartografía aparecían descritos hasta los mitos del país, ¿no? O sea, más allá de la geografía, topografía, aparecía vegetación, personas, usos, costumbres, todo eso estaba en un mapa. Hoy en día tú necesitas buscar un mapa de, no sé, geomorfología, tienes que ir a buscar no sé cuántos mapas para tener una visión más integral. Nos fuimos especializando demasiado y perdimos de vista, ¿no es cierto?, al que está al lado, ¿no? Entonces, claro, hace falta enriquecerse. Gracias, Magdalena, gracias, doctor Toro. Efectivamente, yo no sé si tú sabes, Magdalena, pero la población que atiende el Hospital Padre Hurtado, hay un 6% de esta población que es mapuche. Ah, mira.
¿cierto? La comuna de La Pintana es una de las comunas que tiene, o la comuna que tiene mayor población mapuche de la región metropolitana. Mira qué importante. Hay harto por hacer ahí. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Sí, Magdalena. ¿Me escuchas? Perdona, Susana, por acá atrás hay una, perdona, después te parece, después te damos la palabra. Sí. Hola, buen día. ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Se escucha, sí? Ya. Es que yo pertenezco a la tradición de Atacama, de Copiapó. Y ahí me llamó algo en la atención recién el tema de una de las iglesias donde había una figura de un cura, un padre franciscano que estaba pintado. ¿Ya? Si había mayor información sobre eso, porque justamente en Atacama, en Copiapó, hay un padre franciscano que se llama Crisógono de Sierra y Velázquez, y era conocido coloquialmente como el Padre Negro. Él llegó por Perú y finalmente hizo su estancia en Copiapó, fundó iglesias, fundó una cruz muy grande que está en Copiapó, que es un ícono, y hizo mucha de su vida en Copiapó. Pero me llamó mucho la atención porque en ese tiempo también él fue no exiliado, sino que lo trajeron finalmente a predicar a Latinoamérica, porque para los europeos también era llamativo. Entonces me da la impresión, pueden haber más casos, además de este Crisógono Sierra de Velázquez, que era este padre que estaba mencionado en esa iglesia, si él ya tiene información de quién era, por qué era de ese color, la figura estatua, y finalmente lo cambiaron por un tema de estigma más que de lo que estaba generando la persona. Si fue una persona importante dentro de esa cultura, conocida dentro del medio, y si alguien sabe más datos. Eso me quedó dando vuelta. Muchas gracias por tu comentario, porque efectivamente, por ejemplo, los franciscanos no eran muchos, y ellos se trasladan por todo el territorio. De hecho, fue Jerónimo Doré, que estuvo en Arequipa, en el Colca, terminó siendo obispo en Concepción, acá en el sur. Entonces, ellos entran en contacto con muchas culturas y después van también traspasando información de un lado a otro. Y el padre que tú comentas, claro, en Coquimbo estuvieron los franciscanos súper presentes, en Copiapó también. En Copiapó hay mucho todavía por investigar. Justo estábamos mirando la zona de Choros ahí y de Chañaral de Aceituna, que está ahí en la costa, ¿no es cierto? Bueno, Choros es más bien cuarta región, donde hubo muchas misiones y están los franciscanos presentes ahí también. Y todos esos documentos que hay que ir a buscar, que hay que ir a rescatar. Voy a anotar tu nombre para darte más información, porque hay allí lo que tú comentas en la celebración de la Candelaria, por ejemplo, en Copiapó, esa gran tradición del santuario. Tiene que ver con un origen mítico en el salar de Maricunga, ¿no es cierto?, que aparece la Virgen y después se crea este gran santuario donde están los bailes chinos, que son hasta reconocidos por la UNESCO hoy en día, y todas unas tradiciones y festividades que nacen y se originan justamente de estas misiones, ¿no?, que todavía falta por publicar bastante y por investigar. Así que gracias por tu comentario, porque efectivamente eran pocos los misioneros. De hecho, ese mismo padre de haber sido parte de los 12 apóstoles que se llamaban, que tenían sede en Lima, o de San Antonio de Charcas, que tenía sede en Cusco. Y de estas dos áreas venían estos sacerdotes por todas partes, ¿no es cierto?, evangelizando. Entonces, a veces por el nombre del padre es posible seguirle la pista. ¿Cuál era el nombre del padre, dijiste? Crisógono de Sierra y Velázquez. Ya. Sí. Voy a anotar tu nombre, eres Víctor, ¿no es cierto? O Sandón. Estamos acá impresionados de que se escuche desde el fondo, Sí. ¿cierto? Maravillados. Tú no sabes lo maravilla que nos diste, o sea, esta oportunidad que nos diste de poder hacer por primera vez acá en el auditorio un coloquio así, Híbrido. ¿cierto? Híbrido. Estamos súper felices. Quiero dar la palabra a Susana, que también tenía una pregunta. Magdalena, en primer lugar, muchísimas gracias por tu exposición, fascinante. Nos enseña tanto, así de mí me quedo siempre muy admirada porque tú no has estudiado solamente estas culturas, sino que te sumergiste en las culturas. O sea, durante 18 años has estado allá en Arica y has estado recorriendo y has estado en contacto estrecho con las personas. A mí me admira mucho eso y lo
lo agradezco, me siento muy, muy contenta y orgullosa que estés acá con nosotros, porque de verdad que tienes mucho que enseñarnos. Yo como que pensaba cuando tú hablabas en dos cosas. Uno, en esta comunión cultural y religiosa. O sea, a mí, sinceramente, un poco siguiendo lo que decía el doctor Pérez, a mí, sinceramente, de corazón a veces me inquieta un poco esta pelea o el concepto que se quiere poner, digamos, con la convención, sin hablar, sin entrar en política. Yo solamente escuchando, a mí hay cosas que me inquietan porque hay una cierta comunión cultural y comunión religiosa que se fue desarrollando durante 500 años. Bien hecha, mal hecha, torpemente, pero todo desde una perspectiva que nosotros con los ojos actuales, obviamente, muchas veces juzgamos, muchas veces miramos de otra forma, pero tenemos los ojos actuales. Entonces, no sabemos lo que estaba en la mente de las personas que llegaron primero, las personas que entraron en contacto. Y entonces, ¿qué amenaza sufre, digamos, esta comunión o comunión, adaptación, esta historia, de alguna forma un poco lo que tú decías en este sincretismo, qué amenaza sufre frente a una voluntad de borrar historia? O sea, ¿qué podemos aprender de otros pueblos que no han borrado, sino que han integrado? Y en el fondo es como cómo reparar sin borrar, ¿ya? Porque la sensación mía y la inquietud mía es eso, o sea, hay unas ganas como tremendas por borrar, por agarrar un borrador y decir, ya, borrón y cuenta nueva, y hay 500 años de historia que no podemos borrar. Un poco esa es mi inquietud, por un lado. Entonces mi pregunta es hacia ti, digamos, ¿cómo lo ves tú? Y dos, cortito nomás, ya, es el tema del lenguaje, que me fascina tanto a mí, todo el tema del lenguaje, que es increíble, y voy a sacar ahí a un filósofo decía que el lenguaje es la casa del ser. Entonces, que doloroso tiene que haber sido justamente para esas personas y esos pueblos a los que se les prohibió hablar, o sea, así como durante la etapa de Franco se les prohibía a los catalanes hablar catalán y siguieron hablando igual, y siguieron manteniendo y mantuvieron mucho su cultura, las casas y todo, que probablemente lo hicieron acá también las personas, en sus casas mantuvieron su cultura. Lenguaje, casa del ser, pero cómo reparar sin borrar, esa es como... Mira, felizmente yo creo que estos sistemas biológicos, culturales, es de una perseverancia y una resistencia tan grande que es imposible borrar. O sea, yo creo que se puede intentar borrar en el discurso, en el papel, en la práctica ellos no lo van a dejar de hacer. En la práctica ellos, a pesar de todo lo que hubo de campañas, por ejemplo, extirpación de idolatrías en el siglo XVI, con muertes, con todo tipo de escándalos, ¿no es cierto?, de no volver a las deidades profanas y tal, perseveraron en sus rituales, todavía se practica el ritual con la hoja de coca, todavía se cree en la Pachamama, todavía están las deidades dentro del Puma, están todos allá dentro de la iglesia, ¿no? O sea, son de una fuerza, de una perseverancia enorme. Entonces yo creo que ese borrar no va a suceder, a no ser que llegue una bomba atómica o a no ser que un terremoto o un desastre natural que extinga la cultura, como con Tiahuanaco, ¿no? Que finalmente se extinguió por temas climáticos, ¿no? Eh, pero yo creo que eso puede quedar en el papel, en la formalidad, pero en la práctica no va a dejar de existir. O sea, con eso estoy convencida porque lo he visto, que ellos piensan que hay un pueblo despoblado y llegan 300 personas por una semana a celebrar la fiesta sin camino, caminando con los bombos, con la música, con el trago, obviamente, la comida, los animales, pero ellos tienen una organización tan fuerte, comunitaria, ancestral, totalmente que se lo saben, o sea, se miran y se organizan, no necesitan ni siquiera hacer una reunión, todos saben lo que tienen que hacer y celebran al santo y siguen sus prácticas. Entonces yo creo que no tendría temor por eso, claro, pueden tener más dificultades, ¿no? Pero históricamente han tenido dificultades peores, ¿no? Dificultades como directamente matanzas, romper templos antiguos, huacas, esa es la primera parte. Después viene esto de la chilenización, fue bastante brutal también, ¿no? Entonces yo creo que esa perseverancia está, yo creo que como genéticamente no van a dejar de hacer sus prácticas, sus rituales, costumbres. Ahora, con respecto a la lengua, claro, se mantuvo de manera muy solapada, algo quedó, ¿no? Muy poquito. Obviamente las nuevas generaciones perdieron, los que se criaron en Arica, ahora retoman con estas políticas públicas, pero ellos
por instancia propia viajan también y tratan de aprender al otro lado de la frontera. Podemos decir, sí, que hay una pérdida entonces de un lenguaje local, ¿no? De una aymara de esa zona, por ejemplo, de General Lagos, Camarones, Putre, probablemente, porque tú sabes que dentro de las lenguas obviamente cada uno tiene sus distinciones, ¿no? Entonces probablemente se va a bolivianizar el aymara de esta zona o se va a peruanizar, ¿no? Porque se van a ir rescatando con estas otras hablas del otro lado de la frontera. Pero incluso dentro de esa pérdida y prohibición del lenguaje, como tú dices que los catalanes igual la mantuvieron, ellos, aunque mantuvieron muy poquito, está ahí siempre esa inquietud de los que la perdieron, de volver a retomarla. Y el año pasado tuvimos un curso de Aymara, yo también participé, había 100 inscritos por Zoom, fue, ¿no? Y el maestro, bueno, el pobre quedó súper frustrado porque es bien difícil poder establecer diálogos y tal, pero era la voluntad de esta generación que tienen hoy 60, 70 años, que casi perdieron casi todo el habla, de volver a retomarlo, de entenderlo, porque ellos, independiente de la lengua, que esto es interesante, en sus ritualidades continúan con su cosmovisión, ¿no? Porque siguen practicando ese cariño con los animales, con el ganado, es un igual. El ganado no es a un animal menor, sino que es un igual, que tienes que proteger, que incluso lo matas con cariño, ¿no? Asimismo, en los rituales se los practica, entonces esa cosmovisión ahí se mantiene. Claro, la lengua que es la casa, ¿no? La lengua que es tu techo, tu soporte, tu forma de entender el mundo, probablemente queda ahora en los artefactos, en las ritualidades, ¿no? Pero de hecho ellos tienen nombres aymara esos rituales y los siguen diciendo aunque no hablen la lengua, ¿no? Allí van quedando esas pequeñas cenizas o esas pequeñas brasas. Yo creo que para esta cultura lo que es justamente las tradiciones, la pérdida de la lengua y lo que pueda pasar en la convención, ¿no es cierto? Confío en que eso va a quedar muy en el papel. No creo que vaya a tener una repercusión realmente en el mismo territorio, en el ADN de ellos, porque el corazón, ellos lo practican generacionalmente y claro, no sé que vengan con tanques, ¿no es cierto?, como a que prohibirles ese habitar allí, lo van a seguir practicando. El deber nuestro justamente es ir allá, conocerlos, participar y beber de esa cultura, ¿no? Y conocer más y no dejarnos guiar también tanto por lo que salen las noticias, por lo que aparece de estos grupos, ¿no es cierto?, más politizados y tal. Eso. Gracias, Magdalena. A ustedes. Vamos a dar espacio a la última pregunta antes de ir cerrando, ¿cierto? Siendo la 1:10. No sé si aquí en el auditorio o online. Estamos online, on-site. Yo tengo una pregunta. Ya. Cuéntame, me quedé con el tema de los franciscanos. Esta es una pregunta que va más allá del tema aymara, tiene que ver en el fondo con la organización de la iglesia. ¿La iglesia decide que sean los franciscanos quienes son los que van a resguardar este tipo de patrimonio? Buena pregunta, porque la verdad es que, como tú sabes, en un comienzo, la evangelización, bueno, llegan las órdenes religiosas muy temprano, hay una verdadera como pelea de territorios, ¿no? Porque como sistema económico, mano de obra, materias primas, o sea, deben sustentarse, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que son los sacerdotes seculares, ¿no? Que dependen directamente del obispo, del arzobispo, se instalan en los territorios, pero no tienen tanta fuerza como las órdenes. Y los franciscanos llegan muy temprano a México y a Perú, los jesuitas llegan después, a pesar de que arman un gran como imperio jesuita, ¿no? Un gran sistema jesuita, digamos. Los franciscanos, por ejemplo, en el Colca, cuando les asignan esas doctrinas que parecieran ser unos valles tan perdidos, que estas quebradas tan difíciles, es la eficiencia en evangelizar a través de la imagen y la eficiencia también de poder sustentarse con las materias primas, en los textiles y tal, y esta circulación económica que les permite mantenerse como orden, que los hace muy eficientes. Entonces, hay una lucha de poderes enorme, hay cartas al Papa, cartas al principal de los franciscanos, porque las órdenes regulares con el Papa y con los obispos y arzobispos siempre van a estar en conflicto, ¿no? Entonces, de hecho, en el Colca hay un primer momento en que expulsan a los franciscanos, se meten los diocesanos,
Después tienen que irse los diocesanos porque los indígenas piden a los franciscanos. Las órdenes religiosas tenían fama de ser más amables con los indígenas. Entonces, pero para leer hay una serie de conflictos como la vida misma, así de quién se queda con el territorio y tal. Pero ahí es muñequeo entre político y eficiencia organizacional también. Sí. Gracias por la respuesta. Bueno, yo me voy a poner aquí, me voy a parar para aquí en lo presencial, agradecerles a los que están acá en el auditorio, agradecerte a ti y a todos los que están con nosotros desde la virtualidad. Ha sido más que interesante, yo creo que nos deja muchos desafíos, sobre todo, por ejemplo, yo no sabía que Víctor venía del norte, creo que quizás debiéramos partir nosotros mismos preguntándonos y siendo nosotros los traductores del territorio donde venimos, porque creemos que ser chileno es como ser una homogeneidad y claramente no es tal. Así es que con este coloquio tuyo de abril, donde hablamos de identidad del norte, pero de alguna manera la identidad es también reconocer que cada uno trae su propia creencia, su propia trayectoria, que es importante compartirla. Y dejarlos invitados en un mes más, vamos a estar acá en este auditorio con una obra de teatro, que va a venir Teatro Soma, que es la compañía de teatro, Magdalena, que tiene la Facultad de Medicina, y que ahora la estamos abriendo a toda la universidad. Vamos a traer Antígona, que es un mito griego, ¿cierto?, que trae toda una problemática muy interesante también con respecto a dos generaciones que se encuentran, padre e hijo, ¿no? O la generación joven con un poco lo que habla Cat Stevens en Father and Son, de estas visiones distintas. Y vamos a estar acá con teatro, con humanidades, así es que nos vamos a volver a ver ahí el 5 de mayo acá. ¿Ah? Así que agradecerte, desearte lo mejor y esperamos seguirte teniendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por las preguntas, es un gusto siempre compartirlo y felicidades por todo lo que están haciendo. De hecho, con Antígona estuvimos aquí también leyendo el texto entre la ley divina, la ley moral, todo ese conflicto, ¿no es cierto?, tan vigente hoy en día. Así que les deseo lo mejor, que estén muy bien y ojalá pueda ir a conocer el auditorio presencialmente. Magdalena, vas a conocerlo de todas maneras porque te vamos a dejar invitada, pero de todas maneras, eso no lo dudes. Y ahí vas a conocer a las personas ahí en el auditorio y en el Padre Hurtado. Muchas gracias a todos ustedes también por estar. Un saludo y un abrazo grande. Y Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias, que estén muy bien. Chao. Bien, muy bonito, muy interesante. ¿Cierto?